Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí. Bonita canción la que hemos escuchado, de Cristina Aguilera, molando ahí un poco los años 50, esa buena música rock. 22:12 minutos y estás en Esta Noche Tú a través del 92.9 de la frecuencia modulada de Radio Marrachí. Y ha llegado el momento de poder, por supuesto, hablar con nuestro psicólogo, con Vicente Alcántara, y con el que vamos a tratar un tema, yo creo que en cartelero, importante, un tema que interesa, es la fobia a volar. Interesante tema, Vicente, para esta noche. ¿Cómo estás? Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Un placer tenerte otra vez aquí en nuestros estudios. Muchas gracias. Si no fuera porque vienes a primera hora cada jueves y todo el mundo está pendiente de ti, porque ya, Vicente, eres muy conocido, porque nos vas dando respuestas a muchos temas que a la gente le preocupa y que buscan respuesta para ellos. Por eso decirte que a través de su página, vicentealcántara.es, puedes consultar de una forma interactiva los temas que tratamos, temas que te preocupan, y puedes proponer, ¿por qué no?, algún tema que te importe y que te gustaría que lo pudiéramos abordar en este espacio, y nosotros encantados vamos a hacerlo para lo que decíamos al principio, ¿no?, poder dar respuesta a las preocupaciones de nuestros radioyentes, que tienen, y muchas, porque bueno, vivimos en un momento que realmente suceden muchas cosas, hay mucho estrés, vamos muy deprisa y todo se nos va juntando un poco, entonces a veces nos desbordamos y nosotros mismos no somos capaces de ponerle solución, ni siquiera a la gente de nuestro alrededor, aunque pongan la mejor intención, no pueden, hay que acudir a un profesional que nos pueda orientar cuál es el mejor camino a seguir. Así que hoy vamos a hacerlo precisamente con esa fobia a volar. Una cosa, Vicente, antes de empezar la entrevista, ¿por qué eliges este tema para hoy? Este tema lo he elegido porque he recibido varios mails en mi correo, en mi página web, de varios oyentes que me decían y me pedían que por favor que tratáramos el tema de miedo a volar, porque hay mucha gente que lo padece pero que no lo dice. Entonces tienen miedo a volar, vuelan con miedo pero no lo dicen. Efectivamente, y fíjate que teniendo que estar cruzando el charco con el avión, ahí es complicado, y además lo que comentaba antes, muchos profesionales que día a día tienen que hacerlo, viajes de ida y vuelta, marchantes, comercial, toda la gente que quiere ir porque le apetece viajar y porque pueden ir todos los días, y les cuesta. Bueno, como aquí en Esta Noche Tú estamos en familia todos, estamos en el salón de tu casa, que nos invitas cada día a entrar y disfrutar, tenemos aquí nuestro catering, no nos falta de nada. ¿Con quién has venido, Vicente? Porque eso de que estén aquí, bien, pero ¿con quién has venido? Que no se queden detrás de la pecera. A ver, Vicente, cuéntanos. Se pueden presentar ellos mismos si quieren, que se presenten. Venga, vamos a subir micrófonos, vamos para arriba. Venga, ellos mismos pueden presentarse. ¿Quiénes están contigo, Vicente? Venga. Por un lado está Óscar. Hola, buenas noches. Buenas noches, Óscar, que estuvo la semana pasada también con nosotros. David, que está por aquí. David, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo lo llevas? Muy bien, estupendo. Muy bien, gracias. ¿Y quién más está con nosotros esta noche? Tony. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tony? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Todo bien. Pues nada, encantado de que estéis con nosotros. Nos están aquí acompañando en los estudios y han venido con Vicente. Y bueno, estamos aquí entre familia, ¿eh? Os voy a decir una cosa y os la voy a decir pues para que lo sepáis, ¿no? De buen rollo aquí todos, ¿eh? Nos estamos tomando una cañita, nos estamos tomando un verdejo y en fin, estamos aquí. Tenemos pasta, tenemos kit de jamón y queso, tenemos
tortilla de pimientos, tenemos frutos secos. Nos cuidas bien. Hay de todo, hay de todo. Nos estamos pasando genial, genial. Bueno, estáis todos convidados, ¿eh? Estamos aquí en el edificio Erika y lo estamos pasando muy bien. Pues nada, vamos a ello. Vamos a abordar el tema de la fobia a volar. Venga, vamos a despegar. Primera pregunta. Y vamos a despegar. Me ha gustado, Vicente. Venga, vamos a despegar. vamos a ¿Se puede despegar superar todos el miedo a volar? Sí, sin duda. En la mayoría de los casos hay que tener en cuenta que el miedo a volar se genera en muchas ocasiones por la multitud de mensajes erróneos que estamos recibiendo continuamente, sobre todo con los medios de comunicación. De hecho, si hacemos un análisis un poco más estricto con el tema de los medios de comunicación, en la mayoría de los casos los accidentes aéreos dan mucho que hablar, con lo cual se da muchísima publicidad. Son pocos, es verdad que son pocos los accidentes aéreos, pero los pocos que hay se le da demasiada publicidad y eso genera un condicionamiento para que la gente tenga miedo a volar. ¿Se puede superar? Sí, evidentemente que sí, pero es fundamental que la persona esté muy motivada y curiosamente que confíe en los demás, no solo en él, sino también en los demás y en los profesionales que trabajan en el gremio, y que esté dispuesta a dedicar un cierto tiempo para trabajar en las sesiones con los problemas que le genera el miedo a volar. Sobre todo tiene que tener confianza y tiene que tener muchísima motivación, porque una de las cosas que es conveniente hacer es una valoración de los costes y beneficios que tenemos a la hora de volar o no volar. Como tú has dicho anteriormente, es importante que no olvidemos que vivimos en una isla, con lo cual en la mayoría de los casos para salir de la isla salimos volando, con un vuelo. Entonces es más frecuente de lo que creemos el miedo a volar, dependiendo de cómo se genere, pero son muchos los pacientes y los sujetos que presentan este miedo. ¿Y cómo se desarrolla el miedo a volar? El desarrollo depende de cada paciente, de cada persona, y depende mucho. Por un lado tenemos la herencia propia y la predisposición que tengamos a desarrollar el miedo. El tipo de personalidad también hay que tenerlo en cuenta, y luego el estrés y lo susceptibles que somos al estrés. Por las experiencias estresantes que podemos tener en nuestra vida, en muchas ocasiones generamos lo que nosotros llamamos los pensamientos catastróficos que nos pueden generar el miedo a volar. Frecuentemente las personas que tienen miedo a volar presentan una sintomatología muy específica y muy concreta. Entonces, por un lado tenemos que tener en cuenta que si estamos hablando solo de miedo a volar, estamos hablando de aviofobia o aerofobia, es decir, la fobia a volar. También dentro de ese mismo perfil podemos encontrar pacientes que presentan la claustrofobia, que se da sobre todo cuando el paciente o el sujeto está dentro del avión, han cerrado puertas y se disponen a despegar. Es decir, en ese momento puede aparecer la claustrofobia. Y también puede aparecer lo que llamamos acrofobia, que es los sujetos que tienen miedo a las alturas. En este caso, por ejemplo, los pacientes que presenten acrofobia, se les aconseja que cuando programen el vuelo y empiecen a sacar el billete, que cojan asientos de pasillo y de la fila 14 en adelante, porque en las filas posteriores suele haber más ruido y se mueve más el avión, con lo cual cuanto más adelante vueles, mejor es el vuelo. Y luego también, por último, aparte de la aerofobia, la claustrofobia y la acrofobia, pueden, no con mucha frecuencia, pero también aparecen ataques de pánico. ¿Y cuánto afecta a nuestro miedo esta aversión a volar? Afecta bastante, depende mucho siempre del individuo, cómo lo esté experimentando y cómo lo viva. Pero lo principal que tenemos que tener en cuenta es que desde el inicio no nos interesa el que comprendamos cuál es la causa del miedo. Es decir, el miedo a veces es irracional y entonces no podemos razonarlo para saber por qué aparece o por qué no. Entonces es importante reemplazar ese sistema de información defectuoso que el paciente tiene por una comunicación que sea válida. Entonces, ese miedo afecta considerablemente a una sintomatología
que va asociada a todos los tipos de fobia que he referido anteriormente. Se suele presentar una aceleración de pensamientos irracionales, sobre todo, olvidos, despistes, mareo. Suele haber también una aceleración del ritmo cardíaco, suben las palpitaciones, pueden aparecer sensación de ahogo, respiración rápida, miedo y aumento. El miedo, aumenta con todos los sonidos mecánicos que suelen darse durante el vuelo y que evidentemente desconocemos. Eso genera muchísimo miedo. Puede haber tensión en la mandíbula, en el trapecio y en otros músculos, sobre todo de la espalda. Incluso hay pacientes que presentan tensión en las piernas y sensación de falta de coordinación. Parece un poco exagerado, pero es así. Es decir, la sintomatología, la verdad es que es considerable. Estaba ahora yo, mientras tú nos hablas, viendo la foto que ha publicado Javi Moreno en el blog y te han puesto en la torre de control, ¿eh? Sí, allí me han puesto. Te han puesto en la torre de control, sí, porque te veo ahí con el avión por detrás. Está publicado en mi Twitter y en mi Facebook. Es una foto muy conseguida, ¿eh? Me ha gustado. Digo, mira, Vicente, como ya está preparado desde la torre de control para poder evitar todo... Un buen trabajo. Todo este miedo, ¿no? ¿Puedes dar unas pautas, Vicente, para combatir este miedo a volar? Sí, por supuesto. De eso se trata el programa, de que podamos ayudar a los oyentes. Manolo, lo primero que tenemos que aprender es a medir o a valorar nuestro miedo. ¿Cómo podemos medir el miedo? El miedo lo podemos valorar como si estuviéramos midiendo la ansiedad. Remito a los pacientes al programa que estuvimos hablando de ansiedad, donde yo expliqué cómo podíamos evaluar la ansiedad. El miedo o la ansiedad se puede medir de 0 a 10, siendo 0 nada y 10 mucho, es decir, una cantidad considerable de miedo. Esta medición la podemos hacer inicialmente cuando comenzamos el camino al aeropuerto. Ahí ya podemos empezar a medir qué grado de ansiedad tenemos. Luego tenemos que realizar una segunda medición en el despegue, durante el vuelo y durante el descenso o el aterrizaje. Donde más ansiedad se genera es durante el despegue y en el descenso y en el aterrizaje, pero sobre todo se lleva la palma el despegue. O sea, los pacientes, si hiciéramos un estudio, la mayoría de los pacientes, un porcentaje bastante alto, siempre hablan del despegue como la situación que menos les gusta. Y ahora os voy a dar un truco muy sencillo y muy austero, pero que funciona muy bien. Lo suyo es coger un elástico, una goma, pues tipo una goma, un elástico, te la pones en la muñeca. Y entonces es una técnica que nosotros llamamos la técnica de la gomilla. Entonces te pones la gomilla en la muñeca. Ya veo que te ríes. No, Vicente, no vayas a pensar. No, yo no pienso. Es una buena técnica. Te la pones en la mano, en la muñeca, y entonces cuando aparecen los pensamientos automáticos o los pensamientos irracionales de, pues tipo, voy a morir, el avión va a caer, situaciones de estas que cuando empezamos a pensar eso no podemos parar de pensar, lo mejor es coger la gomilla, estirarla y darse un gomazo en la muñeca. Un gomazo, perdón. Qué malo eres, Manolo. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí lo que pasa es que a nivel cognitivo lo que hacemos es que atendemos al dolor, con lo cual aparcamos y paralizamos un poco el pensamiento irracional que estamos teniendo. Hay que tener en cuenta que para poder controlar el miedo hay que dejar de tener esa serie de pensamientos. Si seguimos teniendo esos pensamientos irracionales, el miedo va subiendo y la ansiedad también. Y entonces, ¿cómo superamos, esa ansiedad anticipada? ¿Cómo la superamos? La ansiedad anticipada, me gustaría aclarar que hay pacientes o hay individuos que cuando vuelan, cuando van a iniciar el viaje, no presentan ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria se inicia en ocasiones desde el momento, incluso días anteriores a iniciar el vuelo, pues preparando el equipaje, sacando los billetes. Hay pacientes que presentan sintomatología ansiosa ya en ese mismo momento. Hay que tener en cuenta la intensidad y la duración de la misma, porque varía dependiendo del tiempo y la duración del problema. Hay pacientes, por ejemplo, que solo inician la ansiedad cuando ya están en el aeropuerto, o incluso algunos
inician la ansiedad cuando están dentro del avión. O sea, pueden estar en el aeropuerto, de camino al aeropuerto y no presentar ansiedad. Entonces, lo importante es que aprendamos a combatir nuestro miedo, estando pendientes de nuestros pensamientos, esos pensamientos automáticos que nos genera el miedo, controlando la respiración, intentando realizar una relajación muscular. E incluso me he encontrado en ocasiones que hay pacientes que utilizan algún tipo de fármaco, pero por favor, eso también me gustaría dejarlo claro: si se tiene que utilizar algún fármaco, por favor que sea prescrito por el médico. No es conveniente que se utilice un fármaco porque el vecino lo ha tomado. No, mejor que, si se tiene que hacer uso de los fármacos para controlar el tema del miedo a volar, mejor que sea por prescripción médica, porque en muchos casos, como te decía anteriormente, los pacientes que no presentan esa ansiedad anticipatoria, el miedo es mucho más bajo que los que ya inician el miedo desde, por ejemplo, que compran el billete. De hecho, muchos pacientes no vuelan, entonces vienen a la sesión y te lo dicen: es que, como tú decías anteriormente, es que mi trabajo requiere que tenga que volar una vez por semana, una vez cada 15 días, y realmente se llegan a poner realmente mal. Es que evitan el volar, buscan cualquier excusa y no quieren volar por el miedo que les atrae. Hay algunas tácticas muy básicas como que pueden ayudar, como puede ser el leer, escuchar música. Incluso hay gente o pacientes que utilizan el hacer crucigramas, o sobre todo prestar atención y centrar la atención en esas actividades que nos pueden reducir la ansiedad. Pero eso, mejor que cada persona busque cuál es la mejor y la que más le ayude. La que funciona mejor es la lectura. Si llegas a concentrarte y puedes leer, lo mejor es leer. Entonces, pues, una vez que ya estamos en el avión, sí. ¿Qué pasa ya? En el avión es importante que empecemos a tener conocimiento de la información que va transcurriendo a nuestro alrededor y que en muchas ocasiones desconocemos. Entonces, hay que tener en cuenta primero, pues, por ejemplo, aunque parezca tan básico, la puesta en marcha de los motores, porque ya empezamos por ahí, ya la ansiedad ya empieza a subir y el miedo ya empieza a aparecer. Posteriormente, el desplazamiento del avión por la pista, las advertencias de seguridad que podamos tener dentro de cabina, la extensión de los flaps, que muchos pacientes o sujetos no saben qué es, incluso la maniobra de despegue, la elevación y el ascenso, los giros de nivelación, sobre todo cuando ya se ha despegado, cuando se produce algún giro de nivelación, piensan que va a volcar, que genera mucho miedo. Y luego los famosos timbres que se oyen continuamente y que no sabemos qué está pasando, y que son ruidos internos, pero que tenemos que saber que están ahí, pero que no pasa nada. Es decir, el miedo se genera realmente en cabina porque no estamos controlando, perdemos el control de la situación. En muchos casos me he encontrado que ha habido pacientes que han volado en cabina porque conocían a algún familiar o lo que sea y han podido viajar en cabina, y curiosamente se produce un efecto muy curioso, y es que volando en cabina desaparece el miedo, no tienen miedo a volar. Y te puedes preguntar, pero ¿y cómo, si están volando, y por qué desaparece el miedo? Simplemente porque al estar en cabina, al ver los pilotos cómo realizan su trabajo, como ya controlas la situación, no aparece el miedo. Sin embargo, cuando estamos en cabina con el pasaje, cualquier ruido desconocemos de lo que es, no sabemos lo que es. Entonces ese desconocimiento es el que nos genera también la sensación de malestar y miedo. Curioso, ¿eh? Sí. Pues así. De hecho, Esta noche y tú, psicología con Vicente Alcántara, 92.9, frecuencia modulada, Radio Marrachí. Vicente, que te he puesto la cuña publicitaria, te he cortado. ¿Qué decías? Perdón, no pasa nada. No, que digo que en muchos casos cuando estamos haciendo cuando se realiza la terapia para controlar el miedo a volar, es muy conveniente, la mejor terapia, bueno, ahora lo comentaré,
posteriormente es las exposiciones, pero claro, no es lo mismo tener una fobia, por ejemplo, a conducir, que te es muy fácil y muy barato pues exponerte a subirte en un coche, que tener una fobia a volar, con lo cual las exposiciones salen mucho más caras y son mucho más costosas para realizar, pero es muy aconsejable, por ejemplo, si se tiene la oportunidad de poder volar en cabina, que ahora últimamente por medidas de seguridad no se puede hacer. Si se tiene oportunidad es muy conveniente. El paciente llega a controlar bastante el nivel de ansiedad, incluso puede desaparecer el miedo. Es curioso porque, claro, tú estás allí, ves al piloto en marcha y parece como que tienes más de cerca el ver el control, ¿no? del aparato, ¿no? De la otra manera, claro, que no ves al piloto y parece como que está descontrolado, ¿no? Es curioso, ¿no? Que a veces tengamos que visualizar las cosas para poder adquirir tranquilidad cuando, sin verlas, el control está funcionando, ¿no? Es el control. El control. Exactamente. Pues precisamente es lo que ahora te quería preguntar, a lo que hacías alusión, que es cuál es el tratamiento y, bueno, en qué consistiría, ¿no? A ver, el tratamiento, son varios los tratamientos que se pueden dar, pero en la mayoría de los casos lo mejor... Bueno, primero me gustaría añadir que cuando aparece el miedo a volar, en muchos casos puede estar relacionado porque el paciente haya podido experimentar algún tipo de dificultad, algún aterrizaje de emergencia, algún vuelo con turbulencias. Entonces esto condiciona muchísimo al paciente a nivel cognitivo y eso le basta para generar el miedo. Entonces, entre las diferentes terapias que hay para abordar el miedo a volar, a mí personalmente, y la que creo que mejor funciona, es la terapia cognitivo-conductual. ¿Y en qué se basa? Pues básicamente se utiliza lo que nosotros llamamos la desensibilización sistemática. Ahora explico lo que es, porque es una palabra muy técnica y los oyentes no nos entenderán. La desensibilización sistemática es una técnica que consiste en ir exponiendo a la persona de forma progresiva al miedo, a la fobia que tiene, en este caso a volar, que es lo que te decía anteriormente. Por ejemplo, si estamos tratando una fobia a volar, primero se puede coger al paciente, primero se trabaja en la sesión, y en sesiones progresivas, por ejemplo, se puede coger al paciente y tener un primer acercamiento hasta el aeropuerto, pero sin bajar del coche. En una segunda exposición se puede ir con el coche hasta el aeropuerto y bajar del aeropuerto y llegar hasta la terminal. Y luego, posteriormente, otra exposición ya puede ser el programa de programar un viaje, sacar el billete y que el paciente vuele, ¿vale? O sea, ahí estamos haciendo una desensibilización progresiva sobre la fobia, que es el miedo a volar, pero tiene que ser progresiva, ¿vale? Muchas veces, a veces se piensa de, bueno, pues se vuela y no, las exposiciones tan directas y tan impactantes a veces producen el efecto contrario de lo que queremos conseguir, con lo cual lo más conveniente es una exposición progresiva. El paciente lo agradece bastante porque va cogiendo confianza. ¿Qué consejos nos das, Vicente, con todo esto que hemos expuesto hoy, ¿no?, sobre la fobia a volar, precisamente para vencer por fin el miedo, ¿no?, a poder volar? ¿Qué consejos nos das? Lo primero que os recomendaría sería, por ejemplo, viajar con ropa cómoda, ¿vale? No tomar estimulantes tipo café o bebidas gaseosas, no subir en el avión con hambre, beber agua durante el vuelo, porque esto nos rebaja los niveles de adrenalina, procurar reservar el asiento, como he referido anteriormente, de la media hacia adelante, porque en las zonas son zonas de menos movimiento y menos ruido. Intentar coger un asiento de pasillo y así evitar mirar por la ventana, sobre todo los pacientes que puedan presentar acrofobia, el miedo a las alturas. Buscar actividades pues como leer, escuchar música y sobre todo actividades que te quedes tranquilo y te relajen. Es conveniente, sobre todo en las primeras exposiciones, viajar con un amigo o un familiar que va a ser el que va a padecer todo lo que el paciente se ponga. Déjame que te coja la mano, por favor, háblame, dime, y ahí eso lo sufre el familiar o el amigo. Charlar con los demás pasajeros o incluso llegar a bromear, eso ayuda bastante. Y luego también tener en cuenta que el personal del avión está ahí para
ayudarnos. Si necesitamos ayuda, pues no hay que dudar el pedir ayudas al personal. Procurar llegar relajado y descansado al vuelo. Y luego dormir bien, dejar el equipaje y facturar, y no llevar equipaje de mano, porque si ya tenemos que estar pendientes de nosotros, encima tenemos que estar pendientes del equipaje de mano, más vale facturar y estar solo pendiente de nosotros mismos, porque se genera una hipervigilancia por si aparece la sintomatología. Entonces mejor estar solo pendientes de nosotros, de lo que tenemos que hacer, de lo que estamos pensando y sobre todo de la actividad que queremos realizar para estar entretenidos. Es verdad que la fobia a volar no es algo que se supere en 2 exposiciones, son exposiciones continuadas. Si son progresivas, cuanto más exposiciones, menos miedo a volar se genera. Es curioso, ¿no? Como ocurre todo esto, ¿no? Como nos montamos en el aparato, ¿no? Y empezamos a generar esas ilusiones, ¿no? Porque pensamos, ¿no?, en cosas que puedan suceder y al final pues no ocurre, porque de hecho hay noticias contrastadas que hablan de que la siniestralidad en la vía aérea es precisamente la menor que existe, ¿no? Sí. Es la forma más fácil y segura de viajar, ¿no? Sí, en accidentes de tráfico tenemos 10 veces más. Exactamente, ¿eh? O sea que, pero bueno, es lo que hablamos, ¿no? Es quizás a lo mejor la sensación de no estar tocando tierra firme, ¿vale? Y como que yo creo que a lo mejor te puedes ver un poco desprotegido, ¿no? Porque dices, yo estoy aquí arriba flotando y ¿qué hago, no? O sea, ocurre cualquier cosa, ¿qué hago? Y la verdad es que exactamente, y la verdad que en ese momento pues lo que habría que hacer, por supuesto, es relajarse, porque incluso cuando a veces ha sucedido algún contratiempo volando, se ha podido subsanar, ¿no? Y desgraciadamente cuando ha habido algún siniestro sí que ha quedado contrastado que a lo mejor ha habido un fallo inevitable, ¿no? Algo que ha ocurrido y que nadie preveía, pero que ha sido aislado y bueno, sí que es cierto que como son muchas las personas que vuelan en un avión, pues obviamente pues al final cuando se produce la noticia, pues es una noticia que realmente pues llama la atención, ¿no? Por la cantidad de personas que pueden fallecer en un accidente aéreo, ¿no? Pero sí es cierto que es una manera muy segura de viajar, y entonces aquellos que nos escuchen que lo sepan, que se animen, que precisamente viajando en avión pues es una buena forma de disfrutar, ¿no?, del viaje y poder cruzar el charco y llegar a buen puerto. ¿Qué resumen harías, Vicente, de todo lo que hemos hablado y hemos expuesto aquí hoy tratando esta fobia a volar? ¿Qué resumen nos harías de todo para que nos quedáramos con una idea clara y concisa y pudiéramos de ahí tomar la decisión de mañana, todos aquellos que se enfrentan a un viaje en avión, dejen de enfrentarse al viaje y vayan a disfrutar del viaje en avión? De entrada, Manolo, si tienes miedo a volar en un viaje y una exposición primera, complicado, será complicado disfrutar, pero bueno, lo bueno son las exposiciones. Una cosa me gustaría añadir también, y es que cuando presentamos miedo a volar, yo recomiendo que el paciente no visualice la multitud de vídeos que hay en internet sobre accidentes aéreos. En muchos casos los ven y los quieren visualizar porque piensan que les va a ayudar, pero es que hace el efecto contrario, les genera muchísimo más miedo y pensamientos que están ahí que luego realmente no sucede. Entonces yo no recomiendo que se acuda a internet para buscar cualquier tipo de vídeo o de catástrofe aérea. Como resumen, recordar pues eso, que el avión es uno de los medios más seguros de transporte, que los aviones están sometidos a controles estrictos de seguridad y mantenimiento. También tenemos los pilotos y controladores, son profesionales altamente cualificados que además están haciendo continuamente controles, con lo cual en el inicio es cuando he explicado que no solo teníamos que tener confianza en nosotros, sino también tener confianza en los demás. Me refería a eso, es decir, también tenemos que tener confianza en la persona que está pilotando el avión, el personal que está en cabina, el personal de tierra, todos estos personas que están ahí trabajando tienen que ser de nuestra confianza y saber que están realizando su trabajo como debe. Para acabar, lo que me gustaría decir es eso, que en la mayoría de los casos que aparece el miedo a volar,
con un poco de voluntad y esfuerzo y con ayuda de una buena terapia es fácil superarlo. Las técnicas que he referido anteriormente lo que ayudan es a reprogramar la respuesta del sujeto, y lo que generamos es un alivio del malestar físico y emocional que presenta el paciente. Pero vamos, resumiendo, lo mejor para aliviar el miedo a volar es con ayuda de una terapia y exposiciones. También me gustaría aclarar que hay cuando aparece el miedo a volar, podemos decir que hay como diferentes fases, es decir, hay pacientes que no les genera tantísima dificultad, con lo cual con exposiciones variadas pueden superarlo solo, no es necesario que acudan a terapia. Cuando ya dificulta tu vida cotidiana y te genera mucha sintomatología física el hecho de volar, sí que conviene acudir a un psicólogo. Pero si esa dificultad no es tan grande, el paciente o la persona lo puede, en este caso el sujeto, puede intentarlo solo con exposiciones, pero lo mejor son exposiciones progresivas, es lo que mejor alivia la sensación de miedo a volar. En definitiva, es una fobia. Es una fobia, exactamente. Bueno, estamos aquí en la torre de control del edificio Orica. Aquí estamos. Con Vicente Alcántara y tratando este tema de actualidad y necesario a tratar por la multitud de gente afectada, sobre todo viviendo en una isla, como es el miedo a volar, el miedo a poder decidir montarse en un avión y poder disfrutar de un transporte seguro, un transporte rápido, cómodo y que nos puede llevar a muchos sitios en poco tiempo. Bueno, esperamos y deseamos que con todo lo que nos ha aclarado Vicente nos animemos y podamos volar con total confianza y tranquilidad, ¿no? Y bueno, el agradecimiento de todas las líneas aéreas que hoy estarán disfrutando de decir gracias a Vicente Alcántara, pues mañana vamos a tener el aeropuerto a tope, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, pues aquí en Son San Joan lo tenemos siempre a tope. Ahora empieza la temporada turística fuerte y tenemos mucho turismo para disfrutar, muchas banderas azules en las playas, o sea que vamos a tener un buen verano. VicenteAlcántara.es es la página web de Vicente, donde, como comentamos al principio, puedes interactuar consultando los temas que vamos tratando en la radio, consultando temas que Vicente propiamente ya tiene publicados en su blog, y también puedes ponerte en contacto con él para poder personalizar una visita y tratar cualquier tema que te inquiete y quieras tratar con un profesional, y cómo no, pues también, si lo deseas, puedes exponer cualquier inquietud que tengas de algún tema que quieras que tratemos a través de la radio, y nosotros encantados, Vicente, pues lo ponemos en marcha y ahí estaremos. Pues nada, gracias Vicente por estar con nosotros. Ahora vamos a echarle mano al Catarín. Dime, sí, Vicente, antes dime. De despedirme, que además no me has preguntado. No te pregunta. El tema de la semana que viene. Precisamente, es verdad, ¿eh? Hay que ver. Este es el estrés, Vicente, es el estrés. Él no te ha pasado la nota, ¿eh? Él no te ha pasado la nota. No te ha pasado la nota, es verdad. No, pero te lo digo yo. Dime. La semana que viene vamos a hablar, la palabra es de lo más complejo, pero verás, de la procrastinación. Uy. ¿Y qué es eso? Pues el dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. El dejar para mañana lo que puedes hacer. El no tomar decisiones, tengo que ir allí, pero bueno, mejor lo hago mañana. Me voy a tomar buena nota de esto. Pues la semana que viene hablaremos de procrastinar, la procrastinación. Porque, claro, así como me lo dices deprisa, yo como pienso lo que quiero, ya pienso otra cosa, pero vale. Procuraré ponerte mucha atención, como siempre, pero tomarme nota, porque sé que es un tema pendiente mío. Sí, es un tema, creo que interesante y que puede interesar mucho a los oyentes. Es un tema que está ahí, que todos procrastinamos cada día, ¿eh? Pues nada, fantástico, que no nos cansemos de hacerlo, ¿eh? Buenas noches. Vicente, buenas noches, gracias. Hasta la semana que viene. Gracias a todos los que te han acompañado, David, Óscar y Tony. Tony, vale. Se me pasan los nombres siempre, pero mira, hoy se me han quedado. Javi Moreno y aquí pues Alfonso, que ha venido hoy con una buena cámara fotográfica para echarnos unas buenas fotos. Pues nada, nos encontramos la próxima semana con el tema, ¿me has dicho? Procrastinación. Vale, ahora, que si no me quedo con él. Pues nos encontramos el próximo día. Gracias, Vicente, gracias a todos. Continuamos aquí en esta Nocheito.
Esta noche y tú. Psicología con Vicente Alcántara. 92.9. Frecuencia modulada. Radio Marrachí.